En el capítulo 5, el cual se titula Triángulos eternos y se divide en varios subtítulos. El primero de ellos, trigonometría y logaritmos. Para iniciar este subtítulo se nos habla de la geometría euclidiana, la cual es básicamente triángulos. Esta nos dice que todo polígono puede construirse a partir de triángulos y muchas otras formas como círculos, elipses, etc. También cabe resaltar que nos presenta la trigonometría como la forma básica de medir triángulos. Siendo así, entramos a nuestro siguiente subtítulo, trigonometría, donde se nos señala las funciones especiales para calcular una magnitud a partir de otra, siendo estas seno, coseno y tangente. Cabe resaltar que las ideas principales de la trigonometría se dieron a partir de 1400 hasta 1600, y que estas eran usadas en técnicas computacionales que en el presente se han vuelto obsoletas porque los computadores están ampliamente extendidos. Volviendo a la idea de las funciones especiales, tenemos que estas funciones se aplican a un ángulo que se representa con la letra θ, en términos de un triángulo que tenga lado A, B y C, como se representa en la siguiente imagen. A hace referencia al lado adyacente, B al lado opuesto y C a la hipotenusa. Teniendo estos lados presentes podemos calcular las funciones especiales de las que habíamos hablado anteriormente, siendo así seno de θ B sobre C, coseno de θ A sobre C, tangente de θ B sobre A. El ángulo de θ está determinado por la geometría del triángulo. Estas tres funciones están relacionadas por varias fórmulas, siendo una el teorema de Pitágoras, el cual nos presenta que seno al cuadrado de θ más coseno al cuadrado de θ es igual a 1. Esto nos abre la mirada hacia nuestro siguiente subtítulo, triángulos, el cual lo definimos como el problema básico de la trigonometría. El cálculo de las propiedades de un triángulo, la longitud de los lados o el tamaño de los ángulos, estos a partir de otras propiedades de este mismo triángulo. Como dato curioso, tenemos que una de las primeras formas donde vimos la trigonometría fue en la astronomía, donde las distancias son inaccesibles pero es relativamente fácil medirlas con ángulos. Un ejemplo clave que se nos presenta es la relación entre el Sol, la Luna y la Tierra cuando la Luna está en cuarto. En la astronomía podemos ver cómo la trigonometría es un poco más complicada, ya que el espacio para trabajar no es plano, sino una esfera. Y en la geometría esférica, los ángulos de un triángulo no suman 180 grados como suman en un plano. Como sabemos, entre más grande se hace el triángulo, más grande se hace la suma de sus ángulos. Creó su síntesis matemática en el año 150, siendo este un texto demasiado importante para la trigonometría, donde nos presenta el siguiente teorema. Nos presenta una regla. La suma de los productos de pares de lados opuestos es igual al producto de los diagonales. Esto, de forma moderna, se interpretaría de la siguiente manera. Lo importante en estas fórmulas es que si se conocen los senos y los cosenos de dos ángulos, entonces se pueden calcular también la suma de dichos ángulos. El teorema de Ptolomeo nos presenta que seno de θ sobre 2 es igual a raíz de 1 menos coseno de θ sobre 2. Desde aquí se nos presenta un ejemplo sencillo para poder entender este teorema. Los comienzos de la trigonometría. Los matemáticos indios utilizaban generalmente la semicuerda, que de hecho es el seno moderno. Varahamihira calculó esta función para 24 múltiplos enteros de 45 hasta 90 grados. Estos autores dedujeron varias fórmulas trigonométricas básicas. El tratado sobre el cuadrilátero del matemático árabe Nasir Eddin combinaba la geometría plana y la esférica en un desarrollo unificado y daba varias fórmulas básicas para triángulos esféricos. Debido a su vínculo con la astronomía, casi toda la trigonometría era esférica. Los primeros conceptos trigonométricos aparecen en los escritos de los matemáticos y astrónomos hindúes. Pero a mediados del siglo XV, la trigonometría plana comenzó a independizarse. Entonces la Liga Hanseática Alemana mejoró los métodos de navegación, junto con las mejoras en el calendario y los usos prácticos de las observaciones astronómicas. En 1471, financiado por su patrón Bernard Walter, calcularon una nueva tabla de senos y una tabla de tangentes. Otros matemáticos destacados en el siglo XV y XVI calcularon sus propias tablas trigonométricas, con frecuencia de una extraordinaria precisión. Enunció la ley de senos para triángulos específicos y la ley de cosenos de sus triángulos, escrito en 1462-1463, pero no publicado hasta 1533.
Se inventaron nuevas identidades trigonométricas, entre ellas algunas expresiones interesantes para los senos y los cosenos de múltiplos enteros en términos del seno y del coseno. Sin embargo, para que los logaritmos sean útiles tenemos que ser capaces de encontrar una x para cualquier real y positivo. Históricamente, el descubrimiento de los logaritmos fue menos directo. John Napier, barón de Murchiston, en Escocia, él tuvo interés permanente en los métodos eficaces de cálculo e inventó las barras de Napier, un conjunto de palos marcados que se pueden utilizar para hacer multiplicaciones de forma rápida y confiable, simulando los métodos del papel y lápiz. Su relojero suizo Hobsbawm publicó su propia obra sobre logaritmos en 1610 y es muy posible que tuviera la idea básica en 1588, mucho antes que Napier. La letra E. Asociado con la versión de Napier de los logaritmos está uno de los números más importantes de las matemáticas, ahora anotado por la letra E. Aparece si tratamos de formar logaritmos partiendo de una serie geométrica cuya razón es muy común, ligeramente mayor que 1. Esta fórmula sugiere que hay base natural para los logaritmos, que no es 10 ni 2, sino E. El número E es uno de estos extraños números especiales que aparecen en las matemáticas y tienen una gran trascendencia. El más familiar de los números es presumiblemente también uno de los números especiales más importantes de las matemáticas actuales, porque afloran por todo lo que significan en el paisaje. ¿Dónde estaríamos sin ellos? Sería difícil subestimar la deuda que tenemos con aquellos individuos previsores que inventaron los logaritmos y la trigonometría. Pasaron años de su vida calculando tediosamente las primeras tablas numéricas de tales cantidades. Sus esfuerzos prepararon el camino para una comprensión científica cuantitativa del mundo natural y permitieron la generalización de los viajes y el comercio para mejorar la navegación y la cartografía. Los logaritmos hicieron posible que los matemáticos hicieran cálculos de forma rápida y exacta. Los beneficios de una idea tan simple han sido verdaderamente incalculables. Capítulo 6. Curvas y coordenadas. Pierre Fermat. La primera persona que descubrió las coordenadas fue Pierre Fermat. Fermat es más conocido por su trabajo sobre la teoría de los números, pero también historia de las matemáticas. Alrededor de 1620, Fermat estaba tratando de entender la geometría de curvas y empezó por reconstruir a partir de la poca información que se disponía un libro perdido de Apolonio llamado Sobre los loci en el plano. Locus, en plural loci, aparece cuando buscamos todos los puntos en el plano o en el espacio que satisfacen unas condiciones geométricas concretas. Por ejemplo, podríamos preguntar por el lugar geométrico de todos los puntos del plano, tales que la suma de su distancia a dos puntos dados es la misma. Este lugar geométrico resulta ser una elipsis con los dos pinitos como focos. Fermat advirtió un principio general. Si las condiciones impuestas sobre los puntos pueden expresarse como única ecuación que incluye dos incógnitas, el lugar geométrico correspondiente es una curva o una línea recta, que consideramos un tipo especial de curva para evitar distinciones innecesarias. Él ilustró este principio mediante un diagrama en el que dos cantidades desconocidas, en este caso A y E, se representan como distancias en dos direcciones distintas. Luego hizo una lista de algunos tipos especiales de ecuaciones que conectan A y E y explicó qué curvas representan cada una. Por ejemplo, si A2 igual a 1 más E2, entonces el lugar geométrico en cuestión es una hipérbola. Descartes. Su idea es que la geometría del plano puede reinterpretarse en términos algebraicos. Su enfoque es: escogemos un punto en el plano y le llamamos el origen, trazamos dos ejes, líneas que pasan por el origen y se cortan a ángulos rectos. Etiquetamos un eje con el símbolo X y otro con el símbolo Y. Entonces cualquier punto P en el plano está determinado por el par de distancias X y Y, que nos dice lo lejos que está el punto de origen cuando se mide paralelamente a los ejes X y Y respectivamente. Cualquier ecuación que relaciona X y Y restringe los puntos posibles.
Por ejemplo, si x2 más y2 es igual a 1, entonces x y y debe estar en distancia 1 del origen, por el teorema de Pitágoras. Tales puntos forman un círculo. Decimos x2 más y2 igual a 1 es la ecuación de dicho círculo. Toda ecuación corresponde a una curva en el plano, recíprocamente toda curva corresponde a una ecuación. Coordenadas cartesianas. Una línea recta corresponde a una ecuación lineal ax más by más c igual a 0, con constantes a, b y c. Una sección cónica corresponde a una ecuación cuadrática ax2 más bxy más cy2 más dx más ey más f igual a 0, con constantes a, b, c, d, e y f. Descartes estableció este hecho, pero no dio una demostración. Luego pasó a considerar ecuaciones de orden más alto, que definen curvas más complejas que la mayoría de las que aparecen en la geometría clásica griega. Un ejemplo típico es Folium de Descartes, con ecuación x3 más y3 menos 3axy igual a 0, que forma un lazo con dos extremos que tienden al infinito. Funciones. Una función no es un número, sino una receta que parte de un número y calcula un número asociado. Podemos representar esta función geométricamente definiendo la coordenada y para un valor dado de x, es decir, y igual función de x. Esta ecuación establece una relación entre las dos coordenadas y por consiguiente determina una curva. Esta curva se denomina gráfica de la función f. La gráfica de la función f resulta ser una parábola. La de la raíz cuadrada es media parábola, pero acostada. Funciones más complicadas llevan a curvas más complicadas. La gráfica de la función y es una curva ondulada. Vamos a notar cómo las coordenadas geométricas las usamos hoy en todas partes sin darnos cuenta. Un ejemplo claro y simple de su uso es cuando rotamos una fotografía. Al girarla unos pocos grados para ponerla de forma horizontal o vertical, estamos utilizando la geometría de coordenadas. Antiguamente, estas coordenadas eran usadas en la esfera con el tema de la latitud y la longitud. Por ello, cuando usamos mapas en navegación, podemos ver la geometría de coordenadas. En la actualidad también es muy común ver su uso. Un ejemplo muy claro es en la bolsa, donde el balance de algunos precios se registran como una curva. Aquí, la coordenada x es el tiempo y la coordenada y es el precio